Hola, ¿cómo les va? Hoy acompaño a la licenciada en Psicología Liliana Shapiro. Ella es psicoanalista, docente, investigadora y autora de numerosos artículos vinculados con el psicoanálisis. Y la invitamos porque su trabajo con jóvenes nos interesa especialmente. Gracias por haber llegado hasta aquí. No, gracias a ustedes. Liliana, pasaron por este programa otros psicoanalistas. Y cuando reveo el programa me encuentro con la misma deuda. Pedirle a los especialistas que diferencien al psicólogo del psicoanalista y dentro de esa escuela a cuál pertenecen y por qué la eligieron. Bueno, la diferencia entre psicología y psicoanálisis es que la psicología, que puede ser psicología de la conducta, psicología fenomenológica, apunta a la idea de una completud entre el sujeto y el mundo. El psicoanálisis apunta más a la singularidad de los sujetos. Nosotros atendemos, tenemos en cuenta, curamos a sujetos, los psicoanalistas estoy hablando, ¿no? A sujetos que nos consultan por su sufrimiento, por un penar de más. Y nosotros los llevamos no a un punto ideal de completud, pero sí que puedan hacer otra cosa con este penar, que puedan encontrar otra satisfacción que no tenga que ver con el penar de más, que puedan vivir en la vida de una manera diferente, que puedan desplegar sus posibilidades y que no tenga que ver con el penar, que tenga que ver con una satisfacción diferente. El psicoanálisis se basa, como toda teoría, en determinados postulados. Los postulados son centrales que no se pueden cuestionar, como todo sistema teórico, ¿no? Por ejemplo, la geometría de Euclides se basa en los axiomas de la teoría de Euclides. El psicoanálisis se basa en determinados axiomas. Esos son el inconsciente, la pulsión, la transferencia y la repetición. Y nosotros trabajamos y construimos teórica y clínicamente en relación a esos postulados. Claramente que dan cuenta de la constitución del sujeto y que también nos permiten operar en la clínica con esos sujetos que penan de más, ¿no? Si elegí a la teoría lacaniana es porque pienso y me interesó siempre los avances en relación a la clínica. Y por otro lado, porque implica una relectura de la obra de Freud, que fue el fundador de la teoría psicoanalítica y del psicoanálisis, desde un punto de vista estructural, de manera más rigurosa. Dirigís el proyecto de investigación Nuevos aportes a la clínica de las afecciones psicosomáticas y autoinmunes, desde el psicoanálisis de orientación lacaniana. Sí. ¿Existen afecciones que no reconozcan al alma como origen y al cuerpo como canal de expresión? Bueno, esto habría que investigarlo. Nosotros nos hemos centrado en
en el estudio y en el análisis de los casos de sujetos que padecen enfermedades autoinmunes. Nosotros ahora estamos haciendo un estudio exploratorio en relación a sujetos que padecen cáncer y sujetos que padecen diabetes. En todo caso, pienso que las cuestiones psíquicas tienen que ver en relación a que un sujeto se enferme, pero también están las cuestiones genéticas, y esto da cuenta el avance de la ciencia. Nosotros nos hemos centrado en sujetos que padecen patologías tales como alopecia, asma, que tienen que ver con una desregulación del sistema inmune, es decir, del sistema de defensa del organismo, y patologías autoinmunes como psoriasis, uveitis, esclerodermia, artritis reumatoidea, lupus y tantas otras enfermedades tan graves que implican que el organismo se agrede a sí mismo, ¿sí? Y bueno, hemos sacado conclusiones en relación en este aspecto. Trabajamos interdisciplinariamente con inmunólogos que aportan su visión desde la perspectiva inmunológica, es decir, desde la medicina, ¿no? Nosotros No, sí te escucho. avanzamos, es decir, esta investigación comenzó en el año 90 a partir de un caso donde, como decía Picasso, no es que busco, encuentro, en el cual yo me encontré con un sujeto que padecía psoriasis y en relación a determinada dirección de la cura, donde yo estaba influenciada por ciertas cuestiones teóricas de Lacan, de Jacques Lacan, dirigí la cura de determinada manera que no es desde el punto de vista psicoanalítico, como pensamos ortodoxamente, pero sí a partir de los desarrollos de Lacan, y la psoriasis se dio, se fue. Entonces, bueno, yo fui a supervisar con uno de mis maestros, que es Jacques Alain Miller, y él me alentó, me alentó en el sentido que yo no repetía a nadie con las ideas que estaba formulando a partir del éxito, entre comillas, terapéutico en ese caso, y me alentó a que continuara dirigiendo la cura de otros sujetos que padecían estas dolencias orgánicas de la misma manera, para poder pensar los aportes que el psicoanálisis tiene para hacer en estos casos. Dirigís el departamento de trastornos de la alimentación de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Sí. ¿Tenés idea, y además pregunto si realmente es así, si existen registros, de cuándo surgen los primeros casos diagnosticados de trastornos de la alimentación en nuestro país? Bueno, los trastornos de alimentación en realidad existieron desde hace muchísimo tiempo. En la historia universal tenemos la historia de las santas ayunadoras, Sisi emperatriz, por ejemplo, y acá también tenemos que tener en cuenta que en general en las clases más bajas no se presentan trastornos, no hay estos casos de bulimia, anorexia en las clases bajas, en general se presentan en la clase media y alta. Y han comenzado, digamos, había casos, pero masivamente se presentan a partir de mediados de los años 60, 70, donde comienza toda la moda y toda la idea social de ese ideal de belleza asociado a la delgadez, ¿no? Casos como casos más severos existieron siempre. En realidad los casos severos son casos de melancolía, casos de psicosis melancólicas, los que llegan a la muerte, ¿no? Los otros están muy influenciados por una sociedad en la cual lo que nosotros planteamos, que hay un déficit de la función paterna, que es la que regula, podríamos decir, la manera de gozar de los sujetos, que ha venido en un declive en los últimos años, no, en las últimas decenas de años, por decirlo así, se ha ido para abajo, en pique, y esto ha implicado consecuencias en la cultura, donde la regulación fracasa, y también fracasa el acceso del sujeto a las maneras de gozar, podríamos decir. Aumenta absolutamente
la compulsión, hay un deterioro de la capacidad simbólica. Cuando estamos hablando de casos graves de trastornos de la alimentación, estamos hablando con sujetos donde hay una capacidad simbólica, podríamos decir, menor, donde lo que está en primer plano es la inmediatez, lo impulsivo, el no poder aceptar la frustración, la postergación, y estas son todas consecuencias de una sociedad donde la función paterna ha declinado y con él los mecanismos de regulación entre los sujetos. Te propongo ingresar en el trabajo que llegas a cabo con los grupos de reflexión. Sí. ¿Cuál es la población destinataria de la intervención y cuáles son sus principales características? La población destinataria son, en realidad el proyecto fue presentado a la universidad, ¿sí? Porque este es un proyecto subvencionado por el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, por la Secretaría de Extensión de la Universidad de Buenos Aires a través de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología de la UBA. Y presentamos ese proyecto a partir del trabajo previo que habíamos hecho con la Fundación Asistir, que es una fundación que trabaja centralmente desde el punto de vista psicológico con sujetos que han padecido graves violaciones de los derechos, ¿sí? Claramente con sujetos niños y adolescentes donde sus derechos han sido violados, ¿sí? Los derechos que establece la Ley 114 de los Derechos del Niño. Nosotros habíamos trabajado en escuelas en relación a talleres donde se discutían los derechos de los chicos. Y claramente ubicamos en algunas escuelas grupos de chicos donde primaba la actuación y no la reflexión, la actuación y no la palabra, por eso ligaba con la respuesta anterior, ¿no? Prima la actuación y no la palabra, prima la impulsión, en el caso anterior tiene que ver con la ingesta de alimentos, en este caso prima la actuación violenta en lugar de la reflexión y la palabra, chicos donde padecían de trastornos de aprendizaje, chicos que habían sido expulsados del sistema formal, es decir, donde no habían podido ir a escuelas comunes en la primaria, estos son escuelas estatales, y habían tenido que ir a escuelas de recuperación. Y chicos donde en general encontrábamos que la actuación tenía que ver con que ellos no eran escuchados, ¿sí? Donde no había habido nunca lugar para la escucha de parte de quienes eran responsables de su venida al mundo, lugar para la escucha hacia ellos, ¿sí? Donde sus necesidades, sus deseos no eran escuchados. Entonces la actuación es una manera de hacerse escuchar, pero una actuación es más complicado, porque cuando un sujeto no lo escucha una vez, actúa, no lo escuchan otra vez, sigue actuando, pero cuando ya es sistemáticamente no escuchado, se instala como manera de vivir la actuación y no la palabra, y ya empiezan a estar perdidos para sí mismos. Por otra parte, son chicos que nunca habían sido valorados ni cuidados, vuelvo a repetir, por los responsables de su venida al mundo, quienes los habían traído a este mundo. Y habían sido ubicados siempre en un lugar muy desvalorizado. Y finalmente terminaban convenciéndose ellos mismos de que no valían nada. Y entonces lo que ubicamos también, no solo las conductas agresivas hacia otros, conductas destructivas hacia sí mismos, y también el riesgo de que estos chicos fueran captados por grupos delictivos, ¿sí? Porque los grupos delictivos nos exponen a acciones peligrosas ellos. Reclutan a estos chicos, donde de pronto el hecho de formar parte de un grupo les funciona como un señuelo. Entonces voy a formar parte de este grupo, soy importante para alguien, y finalmente terminan exponiendo sus vidas en acciones delictivas muy riesgosas, porque su vida nunca valió nada para nadie, tampoco vale para ellos, ¿sí? Y la primera vez que expusieron sus vidas, ya después
finalmente encontramos que terminan arriesgando su vida y arriesgando y llegando a puntos de morir, ¿no?, en estas situaciones. Por eso nos parecía una situación sumamente importante desde el punto de vista social y que queríamos poder atenderla, poder ofrecer nuestros recursos para paliar estas situaciones. Para redondear la idea de lo que estás trayendo, ¿cuál es la temática central de los talleres de reflexión? ¿Por qué eligieron al taller como modalidad de trabajo? Nos propusimos claramente escucharlos y también proponerles la ejecución de una revista, ¿sí?, para que ellos pudieran tener conciencia de que ellos eran capaces de hacer un proyecto grupal y que de trascendencia, ¿sí?, que ellos eran capaces de escribir, de publicar lo que ellos hacían, pensaban. En estas escuelas ellos hacen foto, hacen otro tipo de desarrollo creativo, que ellos pudieran publicar sus fotos, ¿sí?, las fotos que ellos hacían, y que pudieran trascender en la comunidad y que se pudieran presentar en la comunidad con tanta capacidad y con tantos recursos, porque efectivamente los tienen, ¿sí?, como los otros chicos que iban a escuelas que ellos llamaban normales, entre comillas, ¿sí?, que ellos eran capaces de armar un proyecto y ser reconocidos en la comunidad por ese proyecto que ellos armaban, ¿sí? La explicación que dan los chicos sobre su pertenencia a esta escuela y no a otra me produce a la vez pena y rabia. Dicen que están allí porque les falta un jugador. Infiero que esta afirmación resuena distinto en una psicoanalista. Por eso te pregunto, ¿qué jugador les hace falta? ¿Y quién o quiénes son aquellos que, pudiendo acompañarlos en el juego de la vida, están ausentes y producen la falta? Bueno, en principio ellos siempre, quizás habría que aclararlo, ellos no se referían a sí mismos como que a ellos les falta un jugador. Ellos decían, bueno, en esta escuela vienen chicos a los que les falta un jugador, ¿sí? Eran los otros, los compañeros, no ellos mismos, los que los decían. Pero está muy bien tu pregunta, me parece muy lúcida. El jugador que les falta es realmente que aquellos que como dije antes, son responsables de su venida al mundo, se hagan cargo y se hagan cargo de esa responsabilidad, que realmente asuman esa responsabilidad, porque todo padre, madre que eligió traer un chico al mundo, elige también, y tiene que estar claro para ellos, hacerse responsable de la crianza de ese chico, hacerse responsable de respaldarlo en su crecimiento, hacerse responsable de atender sus necesidades. Eso es lo que le falta, ¿sí? La responsabilidad, que quienes los han traído a este mundo sean responsables de eso. Eso le falta. Liliana, sé que las generalizaciones no valen. Sí. Pero ¿cómo opera en el nivel inconsciente la mirada no empática del mundo que los rodea y al que a ellos no les está permitido acceder? En primer lugar, te quiero aclarar que justamente uno de los objetivos del proyecto fue hacerles tomar conciencia que a ese mundo ellos tienen todo el derecho de acceder, ¿sí? Que tengan diferencias como todos tenemos unos con otros, no quiere decir que ellos no estén capacitados para acceder a ese mundo, ¿sí? Ese fue el objetivo central y sigue siendo el objetivo central de nuestro proyecto. Con respecto a la primera parte de tu pregunta, te diría que nosotros, y esto sí tomo el psicoanálisis, desde el psicoanálisis pensamos que vivimos en una sociedad donde prima el discurso capitalista que segrega a los diferentes. Es decir, un discurso que justamente tiene como efecto segregar aquel que es diferente. Por eso encontramos todos los fenómenos del racismo, del racismo, de perseguir a aquellos que tienen algún tipo de discapacidad, ¿sí?
Y esto es un efecto de discurso, ¿sí? Y por supuesto que tiene efectos en estos sujetos. Si un sujeto no puede seguir su primario en una escuela común, podríamos decir, porque tienes dificultades de aprendizaje, entonces se lo segrega de esta escuela y se lo manda a escuelas de recuperación, esto va a tener efectos en él. Nuestro objetivo es que ellos no se crean esto, ¿sí? Que no se crean estas cuestiones, ¿sí? Que ellos, es decir, no se instalen en el lugar del segregado, de aquel que ha sido expulsado. No se instalen. Si ellos no se instalan, ellos van a poder acceder. Esto es lo que nosotros pensamos. Porque también pensamos que muchos de estos chicos, los problemas de aprendizaje que manifiestan, es porque sus historias de vida fueron tan duras que en un momento de su existencia ellos decidieron bajar la cortina, ¿sí? Porque si lo que hay que entender es que los padres no los aman, mejor no entender. Entonces, no entiendo eso, no entiendo nada. Y muchísimos de estos chicos no tienen ningún tipo de problema ni neurológico ni madurativo. Simplemente han decidido bajar la cortina en relación a tener que entender algo. Mejor hacerme el tonto que entender lo que tengo que entender, porque lo que tengo que entender es tan duro que prefiero no hacerlo, ¿sí? La reflexión es en parte un trabajo de ir desde adentro para afuera y muchas veces para atrás, buscando encontrar en la historia personal el o los sucesos que construyen nuestra subjetividad. ¿Qué historias volvieron del pasado en estos talleres? ¿Y qué hicieron los coordinadores o qué hacen los coordinadores con ese material? Las historias que vinieron del pasado son muy duras, es lo que acabo de decir, muy, muy duras, que tienen que ver efectivamente con chicos. Muchos de los chicos habían padecido violaciones de sus derechos, entre ellas los derechos del niño es a no ser golpeado, a tener derecho a la educación, ¿no es cierto?, derecho a la salud, y en general todos estos derechos no habían sido respetados, ¿sí? Las historias eran durísimas, ¿sí?, de golpes, violencia, y básicamente lo más duro es lo que dije antes, de no haber sido deseados, ¿sí?, de no haber sido su vida valorada. Nosotros en la Fundación, y que aparte ha sido el origen de la Fundación, trabajamos con lo que en la capital se llama el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿sí? Y trabajamos en conjunto con los equipos interdisciplinarios del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, donde hay abogados, asistentes sociales y nos llegan sujetos que vienen derivados del Consejo, es decir, donde se han hecho denuncias al Consejo, ¿sí?, de los derechos frente a las violaciones de los derechos, y nosotros trabajamos estrictamente en el ámbito psicoanalítico, pero ellos trabajan en el ámbito del derecho y de otros, y jurídico, y también el de la asistencia social, ¿no? O sea que nosotros trabajamos en conjunto con ellos, ¿sí? En los casos de violaciones de derechos trabajamos con ellos, ¿sí? Ese es en un aspecto. En el otro aspecto, es decir, nosotros, yo creo que no se puede trabajar con un chico, no podemos escuchar tranquilamente que el chico es golpeado sin trabajar en conjunto con el Consejo de los Derechos. Nosotros podemos trabajar desde el punto de vista psicoanalítico, desde el punto de vista abordando el tema de la psiquis de ese sujeto, pero no en relación a algo que es la defensa de un derecho. La defensa de los derechos se hace cargo el Consejo de los Derechos, ¿sí?, de una manera integral, y es un organismo importantísimo, y no dejamos de destacar la importancia de ese organismo que fue creado en el 2001, ¿no? Con esas historias nosotros trabajamos con los chicos, los hemos escuchado, muchos de ellos fueron derivados a tratamientos psicoanalíticos, y bueno, y los escuchamos, cosa que no es poca cosa porque tienen sus efectos, y a los padres también, y es realmente increíble el efecto que tiene para los sujetos que están tan carentes de ser escuchados y de que su palabra sea respetada, las consecuencias en los actos de esos sujetos. Hablas de consecuencia en los actos.
discriminación, burla, desprecio. Me pregunto entonces cómo se logra un nivel de autoestima aceptable cuando los demás se empeñan en no ver. Y utilizo este verbo porque a propósito de estos temas, hace poco leí un artículo que se titulaba como La canción de Divididos. ¿Qué ves cuando me ves? ¿Qué ven los otros chicos en estos chicos y viceversa? Bueno, los otros chicos ven, de alguna manera, esto es lo que digo, al diferente, ¿sí? Entonces, al diferente se lo segrega, ¿sí? En algún lugar, porque proyecto en él mis propias inseguridades, entonces quiero tenerlo muy lejos, ¿sí? Muy lejos, si es posible, enclaustrado en instituciones que lo alejen de la sociedad. No es el caso de estas escuelas. Se los aísla. Sí, no es el caso de estas escuelas donde justamente el objetivo es volver a reinsertarlos en la sociedad. No es el caso, son escuelas muy interesantes en su proyecto, ¿sí? Que la idea es respetar el tiempo del sujeto y que el sujeto vuelva a poder entrar al sistema formal de educación. No es el caso, justamente. Estas escuelas pretenden paliar los efectos segregativos del sistema educativo, ¿sí? No es el caso. Pero si no, en la sociedad se genera que al diferente lo mando a escuelas de anormales, lo pongo en el loquero, lo pongo en la cárcel, ¿sí? Se lo enclaustra, ¿sí? Para que no tenga que ver conmigo, ¿sí? Y en los chicos, lo que ven en los otros es ideales, cuestiones que ellos quieren parecerse, y el objetivo es que los chicos puedan reinsertarse en el sistema educativo formal, ¿sí? Que puedan entrar y puedan terminar su secundario y puedan tener el bachillerato completo. La idea justamente es que los otros pueden ver en ellos aquellos aspectos de sí mismos que proyectan, con los cuales no quieren tener nada que ver, de las dificultades, con el aprendizaje, la tontería, la locura, la homosexualidad, todos algunos aspectos de cada uno de los sujetos que se proyectan en los otros, y cuanto más lejos y cuanto más enclaustrados estén en instituciones, mejor, con la cual no tengamos nada que ver. Estas escuelas y estos dispositivos pretenden paliar esos efectos, y nuestro proyecto también. Es decir, nosotros trabajamos mancomunadamente con los docentes. Los docentes en estos dispositivos de estas escuelas ya tienen un espacio que se llama asamblea, donde escuchan a los chicos, ¿sí? Y nosotros también los escuchamos desde nuestra escucha psicoanalítica, ¿sí? Y desde ese lugar les queremos dar un lugar diferente, ofrecerles una mirada diferente, donde ellos, devolverles una mirada de confianza en sus capacidades, en sus recursos y en la capacidad de ellos de desempeñarse y de desplegarse como todos los otros chicos. Liliana, gracias. Espero que hayas estado cómoda. Muchísimas gracias a ustedes. Muy cómoda. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Larga y buena vida para todos.